La forma en que nos comunicamos es un reflejo profundo de nuestra identidad, nuestras experiencias y nuestras emociones. Cada palabra que elegimos, cada tono que utilizamos y cada pausa que hacemos cuentan una historia sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La comunicación es un fenómeno intrínseco a la condición humana. Desde nuestros primeros balbuceos hasta las conversaciones más complejas, el lenguaje se convierte en el hilo conductor de nuestras interacciones. En este sentido, la manera en que hablamos no solo transmite información, sino que también revela aspectos fundamentales de nuestra personalidad, nuestras creencias y nuestras vivencias. En este vídeo exploraremos la complejidad del lenguaje y la comunicación, y cómo estos elementos pueden desentrañar las capas que componen nuestra manera de hablar. La lingüística y la filosofía son disciplinas que nos ofrecen herramientas valiosas para entender cómo nuestras elecciones lingüísticas reflejan nuestra psicología interna. Por ejemplo, la forma en que estructuramos nuestras oraciones puede indicar nuestro nivel de educación, nuestra capacidad de análisis y, en muchos casos, nuestra forma de ver el mundo. Las palabras que elegimos no son meros símbolos, y cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. La comunicación no es solo un medio para transmitir información, es una herramienta poderosa que puede influir en nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestra percepción del mundo. Cuando hablamos, no solo compartimos ideas, también construimos puentes o muros entre nosotros y los demás. La forma en que nos expresamos puede abrir la puerta a conexiones significativas o, por el contrario, crear barreras que dificulten la comprensión mutua, desde la elección de nuestras palabras hasta la forma en que estructuramos nuestras oraciones. Cada aspecto de nuestra comunicación puede ofrecer pistas sobre nuestra psicología interna. Por ejemplo, una persona que utiliza un lenguaje positivo y alentador puede ser vista como optimista y accesible, mientras que alguien que emplea un vocabulario más negativo puede ser percibido como pesimista o distante. Además, el tono de nuestra voz y la entonación que utilizamos son elementos cruciales que añaden matices a nuestro mensaje. Un tono cálido y amigable puede hacer que nuestras palabras suenen más sinceras y acogedoras, mientras que un tono frío o monótono puede transmitir desinterés o desapego. Las pausas que hacemos al hablar también son significativas. Pueden indicar reflexión, duda o incluso emoción. Cada uno de estos elementos contribuye a la narrativa que construimos a través de nuestra comunicación, y es esencial reconocer cómo influyen en la percepción que los demás tienen de nosotros. Así que, ¿por qué hablamos de la manera en la que hablamos? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones lingüísticas y las razones detrás de ellas. A menudo, nuestras formas de hablar están moldeadas por una combinación de factores, incluyendo nuestra educación, nuestras experiencias de vida y el entorno social en el que nos desenvolvemos. La influencia de la familia, la forma en que nos comunicamos es un reflejo profundo de nuestra identidad, nuestras experiencias y nuestras emociones. Cada palabra que elegimos, cada tono que utilizamos y cada pausa que hacemos cuentan una historia sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La comunicación es un fenómeno intrínseco a la condición humana. Desde nuestros primeros balbuceos hasta las conversaciones más complejas, el lenguaje se convierte en el hilo conductor de nuestras interacciones. En este sentido, la manera en que hablamos no solo transmite información, sino que también revela aspectos fundamentales de nuestra personalidad, nuestras creencias y nuestras vivencias. En este vídeo exploraremos la complejidad del lenguaje y la comunicación, y cómo estos elementos pueden desentrañar las capas que componen nuestra manera de hablar. La lingüística y la filosofía son disciplinas que nos ofrecen herramientas valiosas para entender cómo nuestras elecciones lingüísticas reflejan nuestra psicología interna. Por ejemplo, la forma en que estructuramos nuestras oraciones puede indicar nuestro nivel de educación, nuestra capacidad de análisis y, en muchos casos, nuestra forma de ver el mundo. Las palabras que elegimos no son meros símbolos, y cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. La comunicación no es solo un medio para transmitir información, es una herramienta poderosa que puede influir en nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestra percepción del mundo. Cuando hablamos, no solo compartimos ideas, también construimos puentes o muros entre nosotros y los demás. La forma en que nos expresamos puede abrir la puerta a conexiones significativas o, por el contrario, crear barreras que dificulten la comprensión mutua. Desde la elección de nuestras palabras
hasta la forma en que estructuramos nuestras oraciones. Cada aspecto de nuestra comunicación puede ofrecer pistas sobre nuestra psicología interna. Por ejemplo, una persona que utiliza un lenguaje positivo y alentador puede ser vista como optimista y accesible, mientras que alguien que emplea un vocabulario más negativo puede ser percibido como pesimista o distante. Además, el tono de nuestra voz y la entonación que utilizamos son elementos cruciales que añaden matices a nuestro mensaje. Un tono cálido y amigable puede hacer que nuestras palabras suenen más sinceras y acogedoras, mientras que un tono frío o monótono puede transmitir desinterés o desapego. Las pausas que hacemos al hablar también son significativas. Pueden indicar reflexión, duda o incluso emoción. Cada uno de estos elementos contribuye a la narrativa que construimos a través de nuestra comunicación, y es esencial reconocer cómo influyen en la percepción que los demás tienen de nosotros. Así que, ¿por qué hablamos de la manera en la que hablamos? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones lingüísticas y las razones detrás de ellas. A menudo, nuestras formas de hablar están moldeadas por una combinación de factores, incluyendo nuestra educación, nuestras experiencias de vida y el entorno social en el que nos desenvolvemos. La influencia de la familia, la cultura y los grupos sociales a los que pertenecemos puede ser determinante en la forma en que nos expresamos. Por ejemplo, en algunas culturas, la comunicación directa es valorada, mientras que en otras se prefiere un enfoque más indirecto. Estas diferencias culturales pueden afectar no solo el contenido de lo que decimos, sino también la forma en que lo decimos más allá de la influencia externa. También es importante considerar cómo nuestras emociones y nuestro estado mental impactan nuestra forma de comunicarnos. Cuando estamos felices, es probable que utilicemos un lenguaje más positivo y entusiasta. Por el contrario, en momentos de tristeza o frustración, nuestro lenguaje puede volverse más negativo o pesimista. La comunicación, por lo tanto, se convierte en un reflejo de nuestro estado emocional, y entender esta conexión puede ayudarnos a ser más conscientes de cómo nos expresamos y cómo esto afecta nuestras relaciones en este viaje de exploración. También abordaremos la idea de la autenticidad en la comunicación. Ser auténtico en nuestra forma de hablar significa ser fiel a nosotros mismos y expresar nuestras verdaderas opiniones y sentimientos. La autenticidad puede ser liberadora, pero también puede ser desafiante, especialmente en situaciones donde hay presión para conformarse. La forma en que elegimos comunicarnos puede ser un indicador de cuán cómodos nos sentimos con nuestra identidad y cuán dispuestos estamos a mostrar nuestra vulnerabilidad. Así que, al adentrarnos en este tema, te invito a reflexionar sobre tu propia forma de hablar. ¿Qué revela tu manera de comunicarte sobre ti mismo? ¿Qué aspectos de tu identidad, tus experiencias y tus emociones se reflejan en tus palabras? A medida que exploramos estas preguntas, espero que podamos descubrir no solo las respuestas, sino también nuevas formas de entendernos a nosotros mismos y a los demás. La comunicación es una oportunidad para conectar, para compartir y para crecer, tanto a nivel personal como social. A través de la comprensión de nuestra manera de hablar, podemos abrir un espacio para el diálogo y la empatía, lo que nos permitirá construir relaciones más significativas y auténticas. El lenguaje es una construcción social que ha evolucionado a lo largo de milenios, desempeñando un papel fundamental en la interacción humana. Desde las primeras formas de comunicación, que probablemente consistían en gestos y sonidos simples, hasta los complejos sistemas lingüísticos que utilizamos hoy en día, el lenguaje ha sido el vehículo a través del cual compartimos ideas, emociones y experiencias. La lingüística, como disciplina, se dedica a estudiar cómo se forma, se utiliza y se interpreta el lenguaje, proporcionando un marco teórico que nos permite comprender la riqueza y la complejidad de la comunicación humana. En el lenguaje no es solo un conjunto de palabras y reglas gramaticales, es un fenómeno dinámico que refleja la cultura, la historia y la psicología de las comunidades que lo utilizan. A través del lenguaje no solo transmitimos información, sino que también construimos identidades, establecemos relaciones y damos forma a nuestra realidad. Cada idioma tiene sus propias particularidades, y estas diferencias pueden ofrecer una visión fascinante sobre cómo las distintas culturas perciben el mundo. La gramática es el conjunto de reglas. El uso del lenguaje. Estas reglas no son arbitrarias, son el resultado de un proceso evolutivo que ha sido moldeado por la necesidad de comunicación efectiva. La forma en que estructuramos nuestras oraciones
puede revelar mucho sobre nuestra forma de pensar y nuestra capacidad para organizar ideas. Por ejemplo, las personas que utilizan oraciones más complejas y variadas pueden ser percibidas como más educadas o sofisticadas. Esto se debe a que la complejidad gramatical a menudo se asocia con un mayor nivel de educación y un pensamiento más abstracto. Por otro lado, un estilo de comunicación más directo y sencillo puede indicar una personalidad más pragmática o una necesidad de claridad. En contextos donde la eficiencia es clave, como en el ámbito laboral, la capacidad de comunicarse de manera clara y concisa es altamente valorada. La gramática, por lo tanto, no solo es un conjunto de reglas, sino que también es un reflejo de nuestras prioridades y valores en la comunicación. Además, la gramática puede influir en cómo percibimos a los demás. Por ejemplo, en una conversación, si alguien utiliza un lenguaje muy formal y estructurado, puede ser visto como alguien que tiene autoridad o que se toma la conversación en serio. En contraste, un estilo más relajado y coloquial puede hacer que una persona parezca más accesible y amigable. Esta percepción puede afectar la dinámica de la interacción y, en última instancia, la relación entre los interlocutores. Las palabras que elegimos son igualmente significativas. Cada término que utilizamos tiene connotaciones y matices que pueden influir en cómo se percibe nuestro mensaje. La semántica, que se ocupa del significado de las palabras y de cómo se combinan para formar significados más complejos, nos ayuda a entender cómo nuestras elecciones de palabras pueden afectar la percepción que los demás tienen de nosotros. Por ejemplo, el uso de palabras positivas puede transmitir optimismo y confianza. Al decir logro en lugar de error, estamos enmarcando una situación de manera que resalta el éxito en lugar del fracaso. Este tipo de elección léxica puede ser especialmente importante en contextos donde la motivación y la moral son cruciales, como en el trabajo en equipo o en la educación. Las palabras tienen el poder de inspirar y motivar, y ser conscientes de su impacto puede mejorar nuestras interacciones. Por otro lado, un vocabulario más negativo puede reflejar inseguridad o pesimismo. Al utilizar términos que evocan emociones negativas, podemos inadvertidamente crear un ambiente de desánimo o desconfianza. Por ejemplo, en una conversación sobre un proyecto, si un miembro del equipo se enfoca en los posibles problemas en lugar de las soluciones, puede afectar la moral del grupo y su capacidad para trabajar juntos de manera efectiva. Por lo tanto, no solo se trata de elegir palabras, sino de comprender el impacto emocional que éstas pueden tener en los demás. Además, el significado de las palabras puede variar según el contexto cultural. Lo que puede ser considerado un término positivo en una cultura puede tener connotaciones negativas en otra. Por ejemplo, en algunas culturas, la palabra competencia puede ser vista como algo positivo, mientras que en otras puede evocar sentimientos de rivalidad y conflicto. Esta variabilidad resalta la importancia de ser culturalmente sensibles en nuestra comunicación, especialmente en un mundo cada vez más globalizado. La pragmática se centra en el contexto en el que se produce la comunicación. La forma en que hablamos puede variar según la situación, el público y nuestras intenciones. Por ejemplo, es probable que hablemos de manera diferente en una reunión formal que en una conversación casual con amigos. Esta adaptabilidad en nuestro estilo de comunicación puede revelar nuestra capacidad para leer el entorno social y ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. La pragmática nos permite entender que el significado de nuestras palabras no solo depende de su contenido literal, sino también de cómo y cuándo las decimos. En el contexto en el que se produce la comunicación, es crucial para su interpretación. Por ejemplo, en un entorno profesional, el uso de un lenguaje técnico puede ser apropiado y esperado, mientras que en una conversación informal, este mismo lenguaje puede resultar confuso o excluyente. La habilidad para adaptar nuestro lenguaje al contexto no solo mejora la claridad de nuestra comunicación, sino que también demuestra respeto hacia nuestros interlocutores y su nivel de comprensión. Además, la pragmática también abarca el uso de implicaturas, es decir, lo que se sugiere o insinúa más allá de lo que se dice explícitamente. Por ejemplo, si alguien dice, ¿te gustaría ayudarme con esto?, en un tono amistoso, puede estar implícitamente pidiendo ayuda, aunque no lo exprese de manera directa. Esta sutileza en la comunicación es fundamental para las interacciones, ya que permite a las personas navegar por situaciones complejas y expresar deseos o necesidades, sin ser demasiado directos en la capacidad de leer el contexto. Y las señales no verbales también es esencial en la comunicación.
gestos, expresiones faciales y el tono de voz pueden cambiar completamente el significado de un mensaje. Por ejemplo, un comentario que podría parecer sarcástico en un contexto puede ser interpretado como humorístico en otro. Esta variabilidad resalta la importancia de ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden ser percibidas de diferentes maneras. Dependiendo del contexto en el que se encuentran, el lenguaje ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. Desde las primeras formas de comunicación hasta los idiomas modernos, el lenguaje ha sido un reflejo de la cultura y la tecnología de cada época. Esta evolución no solo se manifiesta en la creación de nuevas palabras y expresiones, sino también en la forma en que utilizamos el lenguaje para interactuar con el mundo. La tecnología ha tenido un impacto significativo en la evolución del lenguaje. Con la llegada de Internet y las redes sociales, hemos visto un cambio en la forma en que nos comunicamos. La inmediatez de la comunicación digital ha llevado a la creación de nuevos términos y abreviaturas, así como a un estilo de comunicación más informal y directo. Palabras como selfie, hashtag y troll son ejemplos de cómo la tecnología ha influido en nuestro vocabulario y en la forma en que nos expresamos. Además, la comunicación digital ha permitido la creación de comunidades lingüísticas en línea, donde las personas pueden compartir y desarrollar un lenguaje propio. Estas comunidades a menudo crean jergas y modismos que pueden ser incomprensibles para quienes no están familiarizados con ellas. Este fenómeno resalta cómo el lenguaje sigue evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades sociales y tecnológicas, a la globalización. También ha tenido un impacto profundo en el lenguaje. A medida que las culturas se entrelazan, hemos visto un aumento en el uso de idiomas, como el inglés como lengua franca, en muchos contextos. Esto ha llevado a la adopción de palabras y expresiones de diferentes idiomas, enriqueciendo nuestro vocabulario y creando un lenguaje más diverso. Sin embargo, también plantea desafíos, como la posible pérdida de lenguas y dialectos menos hablados en la interacción entre diferentes idiomas. Puede dar lugar a fenómenos como el code switching, donde los hablantes alternan entre dos o más idiomas en una misma conversación. Este fenómeno no solo refleja la diversidad lingüística, sino que también puede ser una forma de identidad cultural y pertenencia. Las personas que practican el code switching a menudo lo hacen para conectar con su herencia cultural o para adaptarse a diferentes contextos sociales. La comunicación no verbal es un componente esencial de la interacción humana. A menudo, lo que no decimos puede ser tan poderoso como nuestras palabras. La forma en que nos movemos, nuestras expresiones faciales y el contacto visual son elementos que complementan y, en ocasiones, contradicen nuestro lenguaje verbal. Las expresiones faciales son una forma clave de comunicación no verbal. A través de ellas, podemos transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría y la sorpresa hasta la tristeza y la ira. La capacidad de leer las expresiones faciales de los demás es fundamental para la empatía y la comprensión en las interacciones sociales. Por ejemplo, una sonrisa puede indicar aceptación y aprecio, mientras que una ceja levantada puede sugerir sorpresa o escepticismo. La interpretación de estas señales no verbales puede variar según el contexto cultural, lo que subraya la importancia de ser conscientes de las diferencias en la comunicación no verbal. El lenguaje corporal también juega un papel crucial en la comunicación. La postura, los gestos y la proximidad física pueden influir en cómo se percibe un mensaje. Por ejemplo, una postura abierta y relajada puede transmitir confianza y receptividad, mientras que una postura cerrada puede sugerir inseguridad. Los gestos, como señalar o hacer movimientos con las manos, pueden enfatizar un punto o ayudar a ilustrar una idea, pero también pueden distraer si son excesivos o inapropiados en la proximidad física o la distancia que mantenemos con los demás. También es un aspecto importante de la comunicación no verbal. En algunas culturas, estar muy cerca de otra persona puede ser visto como una señal de intimidad y conexión, mientras que en otras puede ser considerado invasivo. La capacidad de leer y adaptarse a estas diferencias culturales en el espacio personal es esencial para una comunicación efectiva. El contacto visual es otro elemento fundamental de la comunicación no verbal. Mantener el contacto visual puede transmitir interés y sinceridad, mientras que evitarlo puede ser interpretado como desinterés o falta de confianza. Sin embargo, la cantidad de contacto visual considerado apropiado puede variar entre culturas. En algunas sociedades, un contacto visual prolongado
es visto como una señal de respeto y atención, mientras que en otras puede ser considerado desafiante o agresivo. A la comunicación efectiva es esencial en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el entorno laboral. La capacidad de expresar ideas de manera clara y comprensible puede mejorar nuestras interacciones y fomentar relaciones más saludables y productivas. La escucha activa es una habilidad fundamental en la comunicación efectiva. Implica no solo oír las palabras que se dicen, sino también comprender el mensaje subyacente y responder de manera adecuada. Practicar la escucha activa puede ayudar a construir confianza y respeto en las relaciones, ya que demuestra que valoramos las opiniones y sentimientos de los demás para ser un buen oyente. Es importante prestar atención a las señales verbales y no verbales del hablante. Esto incluye observar su tono de voz, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal. Al hacer preguntas y ofrecer retroalimentación, podemos demostrar que estamos comprometidos con la conversación y que realmente nos importa. Lo que se está diciendo la asertividad es otra habilidad clave en la comunicación efectiva. Serious significa expresar nuestras opiniones y necesidades de manera clara y respetuosa, sin ser agresivos ni pasivos. La asertividad nos permite defender nuestros derechos y establecer límites saludables en nuestras relaciones. La comunicación asertiva implica utilizar un lenguaje claro y directo, evitando ambigüedades y suposiciones. Al ser asertivos, podemos evitar malentendidos y conflictos, y fomentar un ambiente de respeto mutuo. La práctica de la asertividad puede ser especialmente útil en situaciones difíciles, como negociaciones o discusiones, donde es importante expresar nuestras necesidades sin menospreciar las de los demás. La forma en que hablamos no solo está influenciada por el lenguaje en sí, sino también por nuestra psicología. La comunicación es un proceso complejo que va más allá de la simple transmisión de información. Está profundamente entrelazada con nuestros pensamientos, emociones y experiencias. La psicología del lenguaje se adentra en cómo nuestros procesos mentales afectan nuestra comunicación, revelando que cada interacción verbal es un reflejo de nuestra vida interna. Desde la teoría de la personalidad hasta la influencia de nuestras emociones, hay múltiples factores que pueden moldear nuestra manera de hablar y, por ende, nuestra forma de relacionarnos con los demás. La teoría de la personalidad, especialmente el modelo de los 5 grandes, apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo, ofrece una perspectiva valiosa sobre por qué hablamos de la manera en que hablamos. Este modelo sugiere que nuestras características de personalidad influyen en cómo nos comunicamos y en las elecciones lingüísticas que hacemos. Por ejemplo, las personas con alta apertura a la experiencia tienden a ser más creativas y curiosas. Esto se traduce en un uso del lenguaje más variado y colorido, donde pueden incorporar metáforas, analogías y un vocabulario rico. Estas personas suelen disfrutar de la exploración de nuevas ideas y conceptos, lo que se refleja en su forma de hablar. En contraste, aquellos que tienen un puntaje bajo en apertura pueden preferir un lenguaje más directo y literal, evitando la complejidad y la ambigüedad en la responsabilidad. Otro de los rasgos del modelo también juega un papel crucial en nuestra comunicación. Las personas con alta responsabilidad suelen ser más precisas y formales en su forma de hablar. Esto puede manifestarse en un uso cuidadoso de la gramática y un enfoque en la claridad y la estructura. Por otro lado, aquellos con baja responsabilidad pueden ser más informales y espontáneos, lo que puede llevar a un estilo de comunicación más relajado, pero también menos organizado. La extraversión es otro factor que influye en nuestra manera de hablar. Las personas extrovertidas tienden a ser más expresivas y sociables, utilizando un lenguaje que refleja su entusiasmo y energía. Suelen hablar con mayor fluidez y pueden ser más propensas a utilizar un tono de voz animado. En contraste, las personas introvertidas pueden ser más reservadas en su comunicación, utilizando un lenguaje más contenido y reflexivo. Esta diferencia en el estilo de comunicación puede afectar cómo se perciben en situaciones sociales y profesionales. A la amabilidad, que se refiere a la tendencia a ser compasivo y cooperativo, también influye en nuestra forma de hablar. Las personas amables suelen utilizar un lenguaje más positivo y alentador, lo que puede fomentar un ambiente de apoyo y colaboración. Por el contrario, aquellos con baja amabilidad pueden ser más críticos o directos, lo que puede llevar a malentendidos o tensiones en las interacciones. Finalmente, el neuroticismo,
que se relaciona con la tendencia a experimentar emociones negativas, puede afectar nuestra comunicación de manera significativa. Las personas con altos niveles de neuroticismo pueden ser más propensas a utilizar un lenguaje pesimista o ansioso, lo que puede influir en cómo los demás perciben su estado emocional. Esta tendencia puede hacer que se sientan incomprendidos o aislados, lo que a su vez puede afectar su capacidad para comunicarse de manera efectiva. Nuestras emociones juegan un papel crucial en la forma en que nos comunicamos. Cuando estamos felices, es probable que utilicemos un lenguaje más positivo y entusiasta. Las palabras que elegimos, el tono de voz que utilizamos y la energía que transmitimos pueden reflejar nuestro estado emocional. Por ejemplo, en momentos de alegría, es común que nuestras oraciones sean más fluidas y que utilicemos un vocabulario más optimista. Esto no solo afecta cómo nos sentimos, sino también cómo los demás responden a nosotros. Por el contrario, en momentos de tristeza o frustración, nuestro lenguaje puede volverse más negativo o pesimista. Las palabras pueden ser más cortas y directas, y el tono de voz puede reflejar desánimo o desinterés. Esta conexión entre nuestras emociones y nuestra forma de hablar es fundamental para entender cómo nos comunicamos. La psicología emocional nos ayuda a comprender que nuestras experiencias internas pueden influir en nuestras elecciones lingüísticas y que ser conscientes de nuestras emociones puede mejorar nuestra comunicación. Además, nuestras emociones pueden afectar la forma en que interpretamos el lenguaje de los demás. Por ejemplo, si estamos enojados, es posible que interpretemos un comentario neutral como una crítica. Esta percepción distorsionada puede llevar a malentendidos y conflictos innecesarios. Por lo tanto, es esencial ser conscientes de nuestro estado emocional y cómo puede influir en nuestra comunicación y en la interpretación de los mensajes que recibimos. La autoconciencia emocional es clave para mejorar nuestras interacciones y evitar reacciones impulsivas que puedan dañar nuestras relaciones. La comunicación no verbal es un componente fundamental para entender cómo hablamos y cómo se percibe. Nuestras palabras incluye gestos, expresiones faciales, postura y tono de voz, todos los cuales pueden enriquecer o, en ocasiones, contradecir nuestro mensaje verbal. A menudo, lo que no decimos puede ser tan revelador como las palabras que elegimos. Por ejemplo, una sonrisa puede suavizar un comentario crítico, haciéndolo parecer más amable y considerado. En cambio, un tono de voz monótono puede hacer que incluso las afirmaciones más positivas se perciban como desinteresadas o insinceras. La comunicación no verbal también juega un papel crucial en la construcción de la confianza y la conexión emocional. Mantener un contacto visual adecuado puede transmitir interés y sinceridad, mientras que evitarlo puede ser interpretado como desinterés o evasión. Las expresiones faciales, como levantar las cejas o fruncir el ceño, pueden comunicar emociones que las palabras por sí solas no logran expresar. Por lo tanto, ser conscientes de nuestra comunicación no verbal y de cómo puede influir en la percepción de nuestro mensaje es esencial para una comunicación efectiva. Además, la comunicación no verbal puede variar significativamente entre diferentes. Lo que puede ser considerado un gesto amistoso en una cultura puede ser visto como ofensivo en otra. Por ejemplo, en algunas culturas, el contacto físico es una forma común de expresar cercanía y afecto, mientras que en otras puede ser considerado inapropiado. Esta variabilidad resalta la importancia de ser culturalmente sensibles y adaptativos en nuestra comunicación, especialmente en un mundo cada vez más interconectado. La interacción entre nuestra psicología y la forma en que nos comunicamos es un campo fascinante que revela mucho sobre la naturaleza humana. La manera en que hablamos no solo refleja nuestras características individuales, sino que también está influenciada por nuestras experiencias, creencias y el contexto social en el que nos encontramos. Comprender esta interacción puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades comunicativas y a construir relaciones más efectivas y significativas. La autoexpresión es un aspecto vital de la comunicación. La forma en que elegimos expresarnos puede ser un reflejo de nuestra identidad y de cómo nos vemos a nosotros mismos. La autenticidad en la comunicación implica ser fiel a nuestras creencias y emociones, lo que puede fomentar conexiones más profundas con los demás. Cuando hablamos desde un lugar de autenticidad, es más probable que nuestros mensajes resuenen con los demás y que se genere un sentido de confianza y apertura. Sin embargo, ser auténtico no siempre es fácil. A menudo, las presiones sociales y las expectativas pueden llevarnos a modificar nuestra forma de hablar
o a ocultar nuestras verdaderas emociones. Esta disonancia entre lo que sentimos y lo que expresamos puede generar malestar y afectar nuestras relaciones. Por lo tanto, cultivar la autenticidad en nuestra comunicación es esencial para construir conexiones genuinas y satisfactorias. En la empatía es otra habilidad crucial que influye en nuestra forma de comunicarnos. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y perspectivas puede enriquecer nuestras interacciones. La empatía nos permite escuchar activamente y responder de manera más considerada, lo que puede mejorar la calidad de nuestras relaciones. Cuando somos empáticos, somos más propensos a utilizar un lenguaje que reconozca y valide las emociones. Taylor, esto puede incluir frases que demuestren comprensión. ¿Cómo entiendo que esto es difícil para ti? ¿O puedo ver por qué te sientes así? Este tipo de comunicación no solo fortalece la conexión emocional, sino que también puede ayudar a resolver conflictos y a fomentar un ambiente de apoyo y colaboración. En la forma en que nos comunicamos puede variar significativamente según el contexto en el que nos encontramos. La comunicación en entornos formales, como el trabajo, puede requerir un enfoque diferente al de las interacciones informales con amigos o familiares. Comprender cómo adaptar nuestro estilo de comunicación a diferentes situaciones es esencial para ser efectivos en nuestras interacciones en el ámbito laboral. La comunicación efectiva es fundamental para el éxito. La claridad y la precisión son esenciales, especialmente cuando se trata de transmitir información importante o de trabajar en equipo. La forma en que nos comunicamos con nuestros colegas puede influir en la dinámica del equipo y en la productividad. General, la comunicación en el trabajo a menudo implica un lenguaje más formal y estructurado. Utilizar un vocabulario técnico y seguir las normas gramaticales puede ser crucial para transmitir profesionalismo y competencia. Sin embargo, también es importante no perder de vista la necesidad de ser accesibles y comprensibles. La habilidad de adaptar nuestro lenguaje a la audiencia, utilizando un tono apropiado y evitando jergas innecesarias, puede facilitar la colaboración y mejorar la comprensión entre los miembros del equipo. Además, la comunicación en el ámbito laboral no se limita a las palabras. La comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y el tono de voz, también juega un papel importante. Por ejemplo, mantener una postura abierta y un contacto visual adecuado puede transmitir confianza y disposición para colaborar. En contraste, una postura cerrada o la falta de contacto visual pueden ser interpretadas como desinterés o falta de compromiso en las relaciones personales. La tiende a ser más informal y emocional. Aquí, la autenticidad y la empatía son fundamentales. La forma en que nos comunicamos con amigos y familiares puede reflejar nuestras emociones más profundas y nuestras experiencias compartidas. Utilizar un lenguaje que sea honesto y sincero puede fortalecer los lazos y fomentar un ambiente de confianza. En este contexto, la comunicación no verbal también es crucial. Las expresiones faciales, los gestos y el tono de voz pueden transmitir emociones que las palabras por sí solas no logran expresar. Por ejemplo, un abrazo o una sonrisa pueden comunicar apoyo y cariño de manera más efectiva que cualquier palabra. Ser conscientes de estas señales no verbales y utilizarlas de manera efectiva puede enriquecer nuestras interacciones y ayudar a construir relaciones más sólidas. La psicología detrás de la comunicación es un campo fascinante que revela la complejidad de nuestras interacciones. La forma en que hablamos está influenciada por nuestra personalidad, nuestras emociones y el contexto en el que nos encontramos. Comprender estos factores puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades comunicativas y a construir relaciones más efectivas y significativas. La autenticidad, la empatía y la adaptabilidad son habilidades clave que pueden enriquecer nuestras interacciones y permitirnos conectar de manera más profunda con los demás. Al final, la comunicación es un arte que, cuando se practica con atención y conciencia, puede transformar nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana. El entorno en el que nos desenvolvemos tiene un impacto significativo en nuestra forma de hablar, desde la familia y los amigos hasta la cultura y la sociedad en general. Todos estos factores pueden moldear nuestro estilo de comunicación de maneras profundas y a menudo sutiles. La manera en que nos expresamos no es solo un reflejo de nuestras experiencias individuales, sino también de las influencias externas que nos rodean. Comprender estas dinámicas puede ayudarnos a ser más conscientes de cómo nos comunicamos y de cómo nuestras palabras pueden afectar nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos.
en la forma en que nos comunicamos, a menudo se ve influenciada por la manera en que hemos sido criados. Las familias que fomentan la expresión verbal y el debate pueden criar a individuos que se sienten cómodos hablando y compartiendo sus pensamientos. En estos entornos, los niños aprenden desde una edad temprana que sus opiniones son valoradas y que la comunicación abierta es una parte esencial de las relaciones. Este tipo de crianza puede dar lugar a adultos que son asertivos y que se sienten seguros al expresar sus ideas y emociones. Por ejemplo, en familias donde se promueve el diálogo, es común que los padres animen a sus hijos a expresar sus sentimientos y a participar en discusiones sobre diversos temas. Esto no solo les ayuda a desarrollar habilidades lingüísticas, sino que también les enseña a argumentar y a escuchar diferentes puntos de vista. La práctica de debatir en un ambiente familiar puede fomentar la confianza en la comunicación y preparar a los niños para interactuar de manera efectiva en otros contextos sociales. Por otro lado, en entornos donde la comunicación es más restringida, es posible que las personas desarrollen un estilo de comunicación más reservado o cuttle. En familias donde se evita el conflicto o donde se desalienta la expresión de emociones, los individuos pueden aprender a reprimir sus pensamientos y sentimientos. Esto puede llevar a una comunicación menos efectiva y a dificultades en la formación de relaciones cercanas. Por ejemplo, un niño que crece en un hogar donde se minimizan las emociones puede tener dificultades para expresar sus necesidades y deseos en la adultez, lo que puede afectar su capacidad para establecer relaciones saludables. La educación también juega un papel crucial en la forma en que nos comunicamos. Un entorno escolar que promueve el diálogo y la discusión puede reforzar la confianza en la comunicación, mientras que un enfoque más rígido puede limitar la capacidad de los estudiantes para expresarse libremente. En las aulas, donde se fomenta la participación activa, los estudiantes aprenden a articular sus pensamientos y a escuchar a sus compañeros, lo que contribuye a su desarrollo como comunicadores efectivos. Por el contrario, en entornos educativos, donde se prioriza la memorización y la repetición, los estudiantes pueden sentirse menos inclinados a compartir sus ideas, lo que puede limitar su capacidad para comunicarse de manera efectiva. En el futuro, la cultura también juega un papel crucial en la forma en que hablamos. Diferentes culturas tienen normas y expectativas sobre la comunicación que pueden influir en nuestro estilo. Por ejemplo, en algunas culturas, la comunicación indirecta es valorada y se espera que las personas utilicen sutilezas y matices para transmitir sus mensajes. En estas culturas, el contexto y la relación entre los hablantes son fundamentales para interpretar el significado de las palabras. Esto puede llevar a un estilo de comunicación que prioriza la armonía y la cortesía sobre la franqueza no emad. En contraste, en otras culturas, la franqueza y la claridad son preferidas y se valora la honestidad directa. En estos contextos, las personas pueden sentirse más cómodas expresando sus opiniones de manera abierta, incluso si esto implica confrontar a otros. Esta diferencia en el estilo de comunicación puede afectar no solo el contenido de lo que decimos, sino también la forma en que lo decimos. Por ejemplo, en una cultura que valora la comunicación directa, un comentario crítico puede ser recibido como un desafío constructivo, mientras que en una cultura que prefiere la indirecta, el mismo comentario podría ser percibido como una falta de respeto en la cultura. También puede influir en el uso de gestos y expresiones faciales. En algunas sociedades, el contacto visual es considerado un signo de respeto y atención, mientras que en otras puede ser visto como un desafío o una falta de respeto. Ser consciente de estas diferencias culturales es esencial para una comunicación efectiva, especialmente en un mundo cada vez más globalizado. La habilidad de adaptarse a diferentes estilos de comunicación puede facilitar la comprensión y la conexión entre personas de diversos orígenes. Además, la cultura puede influir en el vocabulario que utilizamos. Por ejemplo, en algunas culturas, esto puede enriquecer nuestro lenguaje y proporcionar matices que son únicos a nuestra cultura. La diversidad lingüística también puede reflejar diferentes formas de ver el mundo, lo que puede enriquecer nuestras interacciones y ampliar nuestra comprensión de las experiencias humanas. Los grupos sociales a los que pertenecemos también pueden moldear nuestro lenguaje y estilo de comunicación. La jerga y los modismos específicos de un grupo pueden convertirse en parte de nuestra forma de hablar, reflejando nuestra identidad y pertenencia. Por ejemplo, los adolescentes pueden adoptar un lenguaje particular que les ayude a identificarse con sus pares
utilizando términos y expresiones que son populares dentro de su grupo. Esta adaptación del lenguaje no solo les permite encajar, sino que también les ayuda a construir una identidad colectiva que les proporciona un sentido de pertenencia. Además, la presión social puede llevarnos a adaptar nuestro lenguaje para encajar mejor en un grupo determinado. Esta necesidad de aceptación puede influir en nuestras elecciones lingüísticas, a veces haciéndonos abandonar nuestra autenticidad en favor de la conformidad. Por ejemplo, un individuo que se une a un nuevo grupo social puede comenzar a utilizar un vocabulario o un estilo de comunicación que no le resulta natural, simplemente para ser aceptado. Sin embargo, esta adaptación también puede ser una forma de autoexpresión, ya que el lenguaje que elegimos puede reflejar nuestras aspiraciones y deseos de pertenencia. La manera en que hablamos también es una forma de autoexpresión. Del lenguaje podemos comunicar quiénes somos y cómo nos sentimos. Esta autoexpresión puede ser un reflejo de nuestra identidad, nuestras creencias y nuestros valores. Ser auténtico en nuestra comunicación significa ser fiel a nosotros mismos y expresar nuestras verdaderas opiniones y sentimientos. La autenticidad puede ser liberadora, pero también puede ser desafiante, especialmente en situaciones donde hay presión para conformarse. La forma en que elegimos comunicarnos puede ser un indicador de cuán cómodos nos sentimos con nuestra identidad. La comunicación también es una herramienta para buscar conexión con los demás. A través de nuestras palabras, buscamos establecer relaciones y crear vínculos. La forma en que hablamos puede influir en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Un estilo de comunicación abierto y empático puede fomentar la cercanía, mientras que un enfoque más cerrado puede generar distancia. La habilidad de comunicarse de manera efectiva puede ser la clave para construir relaciones significativas y satisfactorias. Al final del día, la forma en que hablamos es un espejo de nuestra vida interior. Cada elección lingüística, cada matiz en nuestro tono y cada gesto no verbal cuentan una historia sobre quiénes somos. La comunicación no solo refleja nuestras experiencias y creencias, sino que también está profundamente influenciada por el entorno social en el que nos movemos. Al explorar por qué hablamos de la manera en que hablamos, no solo obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos, sino que también podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y nuestras relaciones con los demás. La autenticidad en nuestra forma de hablar puede ser un acto de valentía, especialmente en un mundo que a menudo valora la conformidad sobre la individualidad. Sin embargo, al ser fieles a nosotros mismos, no solo enriquecemos nuestras interacciones, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. La comunicación es una oportunidad para conectar, para compartir y para crecer, tanto a nivel personal como social. Así que, la próxima vez que reflexiones sobre tu manera de hablar, recuerda que cada palabra tiene el poder de revelar algo significativo sobre ti y de construir puentes hacia los demás. La forma en que elegimos comunicarnos puede ser la clave para transformar nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra vida. La manera en que hablamos no es solo una cuestión de palabras. Es un reflejo de nuestra identidad, nuestras emociones y nuestras experiencias. Cada vez que nos comunicamos, estamos transmitiendo más que solo información. Estamos compartiendo fragmentos de nosotros mismos. La forma en que elegimos expresarnos está influenciada por una variedad de factores, desde nuestras vivencias personales hasta el entorno social en el que nos desenvolvemos. Al comprender estos factores, podemos aprender a ser más conscientes de cómo nos expresamos y cómo esto impacta nuestras relaciones. La comunicación efectiva es una habilidad que se puede desarrollar. No es algo que se nos da de manera innata. Es un arte que se cultiva a lo largo del tiempo. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras elecciones lingüísticas y de cómo éstas afectan a quienes nos rodean, comenzamos a ver la comunicación como una herramienta poderosa para la conexión y la comprensión. La capacidad de comunicarnos de manera efectiva no solo mejora nuestras interacciones sociales, sino que también nos permite explorar y expresar nuestra propia identidad de manera más auténtica. La forma en que hablamos puede ser un espejo de nuestras emociones. Cuando estamos felices, es probable que utilicemos un lenguaje más positivo y entusiasta. Por el contrario, en momentos de tristeza o frustración, nuestro lenguaje puede volverse más negativo o pesimista. Esta conexión entre nuestras emociones y nuestra forma de hablar es fundamental para entender cómo nos comunicamos. Al ser conscientes de nuestras emociones y de cómo éstas influyen en nuestro lenguaje, podemos aprender a regular nuestra comunicación
de manera que refleje mejor nuestras intenciones y deseos. Además, la comunicación no verbal juega un papel crucial en cómo nos expresamos. Gestos, expresiones faciales y el tono de voz son elementos que complementan nuestras palabras y pueden cambiar completamente el significado de un mensaje. Por ejemplo, una sonrisa puede suavizar un comentario crítico, mientras que un tono de voz monótono puede hacer que incluso las afirmaciones más positivas se perciban como desinteresadas. Ser conscientes de nuestra comunicación no verbal